Este cuento de terror inició en marzo con la convocatoria de 18 muchachos, que debían cumplir con la regla de no tener más de 19 años y 11 meses. Los supuestos juveniles concentraron en la ciudad de Aguascalientes antes de partir al premundial. El mes de abril inició con una noticia que dejó con la boca abierta al mundo entero. En su partido de la jornada 32 en la Liga Española, el Real Madrid recibía al Club Deportivo Logroñés. Apenas al minuto 9, Hugo Sánchez vio venir un centro perfecto para ejecutar su característica chilena, solo que en esta ocasión voló con una plasticidad y movimientos tan hermosos que el Estadio Santiago Bernabéu se puso en pie y sacó sus pañuelos blancos, ondeándolos en honor al futbolista más dominante del mundo. Si volteamos el nombre de Logroñés y le agregamos un espacio, se puede leer señor Gol. Quédate con ese mote, porque muy poquitos días después dejamos escapar de nuestras manos la participación mundialista de Hugo en su prime. Comenzaba pues el premundial de la CONCACAF para calificar a Arabia Saudita de 1989. Al mando de Francisco Avilán se esperaba lo de siempre, que México ganara uno de los dos boletos y llegara a la séptima edición del Campeonato Mundial. En 1977 llegaron a la final y perdieron con la Unión Soviética en penales. En el 79, 81 y 83 también se calificaron, pero en las tres ocasiones fueron eliminados en fase de grupos. 2 años después en la Unión Soviética sí que lograron avanzar a la segunda ronda, aunque ahí los venció Nigeria y finalmente para el torneo de Chile del 87 ni siquiera superaron la eliminatoria, que se disputó en Trinidad y Tobago. Probablemente estos resultados fueron una de las razones por las que nuestros legendarios directivos decidieron continuar haciendo trampa, a ver si así ganaban algo. Este mini torneo se jugó en la ciudad de Mazatenango, en Guatemala. El primer compromiso fue contra Bermudas, a la que le atizaron un 4-1. El primero fue de Sergio Almaguer, seguido del gol caribeño y del penal a favor de México, que Pedro Serrano convirtió en gol. Los otros dos fueron a cuenta de Juan Carlos La Pájara Chávez y el segundo de Almaguer. 2 días más tarde les tocó jugar contra Cuba, que claramente no ofreció mayor resistencia y cayó con otro más de Almaguer y el de José Antonio El Tato Noriega, que al finalizar declaró que se lo dedicaba a todo México. ¡Qué lindo! La calificación a segunda ronda se concretó el 16 de abril, luego de que golearan sin piedad a las Antillas Neerlandesas con marcador de 7-0. Mucha hueva me da enlistar a los anotadores, entendiendo que todos estos resultados servirían para dos cosas. El Esto tituló su crónica con un hombrada de los juveniles. Seguramente no lo sabían, pero eran los canadienses los que se estaban rifando el físico ante los mexicanos. 2-0 lo iban ganando, solo que Jordan Galarza y Almaguer lograron empatar antes del final. Ese fue su último momento de paz, en un rato muy largo. Según el lingüista Arturo Ortega Morán, la palabra cachirul tiene orígenes bastante lejanos y profundos. Su primer vestigio viene de la voz griega cácabos, que significa vasija. En latín se adaptaría como cácabus, y cuando el recipiente se rompía, los pedazos se llamaban cáculus. Cuando se trasladó al castellano se convirtió en cacho, y uno de sus diminutivos terminó en cachirulo, que finalmente podría significar trozo de vasija de cerámica. En España la palabra cachirulo fue asignada a las peinetas con trocitos de vidrio brillantes que utilizaban las mujeres, pero también a los pañuelos que los hombres usaban para adornar sus cabezas. Ambos usos llegaron a México durante la conquista, pero se redujo al conocido término de cachirul. Estos cachirules pronto se convirtieron en simples pedazos de tela que se utilizaban para remendar pantalones de los mexicanos rancheros, como parches. Luego eso se trasladó al dominó, en donde los jugadores tramposos intentaban colocar una ficha que les favoreciera su juego, por lo que pronto la trampa se conoció como cachirul. Finalmente el deporte se apropió de la expresión cuando algún equipo añadió un miembro que no estaba registrado, una práctica extremadamente común en el fútbol amateur y llanero. Cachirulo fue también un personaje creado por el actor Enrique Alonso, que se hizo sumamente popular entre los niños de los 50s y 60s, que crecieron admirando su teatro fantástico. Es una historia muy bonita que lleva un título muy largo. ¿Quieren verla? Pues dice así: érase, ¿qué se era? Cachirules en el Tri Juvenil fue la frase que encerraba este círculo azul en la famosísima portada del diario Ovaciones, publicada el 20 de abril de 1988. Fue Antonio Moreno el que descubrió la trampa que estaba cometiendo la Federación Mexicana de Fútbol. El periodista solo tuvo que hojear el anuario oficial que la propia FMF entregó a los medios y comparar las fechas de nacimiento de los futbolistas que competían en Guatemala. Te reitero que la edad límite que debían cumplir en la fecha del premundial era de 19 años con 11 meses. Moreno cotejó y descubrió que había al menos 4 que la superaban. Gerardo Jiménez y José de la Fuente habían cumplido 20 años 2 meses atrás, mientras que Pedro Serrano y Aurelio Rivera estaban más cerca de los 23 que de los 22.
Y bueno, lo de Rivera no se quedó ahí. Los 4 cachirules salían a la luz de un momento a otro, y entonces se abrieron las puertas del infierno. Con el mismo anuario, que debo insistir fue diseñado, impreso y repartido por las autoridades del fútbol mexicano, Moreno descubrió que la selección juvenil del 86 tenía por lo menos 6 jugadores que rebasaban la edad. No olvidar que les fue terrible. Por último, escribió que la selección que jugó en el Mundial Sub-20 del 85 compitió también con mínimo 2 cachirules en su plantilla. Dato que sería aniquilado días después con cifras de terror publicadas en la jornada. Como te conté hace unos minutos, en aquella ocasión perdieron en cuartos de final contra Nigeria, otro país que constantemente ha sido acusado de registrar jugadores con edades falsas. Es decir, que esta era una práctica sumamente común, arraigada y repetida hasta el cansancio. El que no tranza no avanza, rezaba un dicho popular que trae a la memoria los años más corruptos de la historia de México, con la política priista de robar y dejar robar. Esto claramente se trasladaba a todos los ámbitos de nuestra sociedad cincuentera, sesentera, setentera y por lo visto ochentera, en donde se consideraba que un poquito de trampa no le hacía daño a nadie. Esta clásica y errónea idea de si los otros lo hacen, ¿por qué yo no? Bajo este contexto, nuestra selección cachiruleada tenía que jugar contra Cuba en el inicio de la fase final, aunque según dijeron después, nadie les había avisado el avispero agitado que los esperaba en casa. Sergio Almaguer llegó a sus 8 golecitos, rematando de cabeza al minuto 1. Aunque los cubanos lograron empatar al arranque de la segunda mitad, el del gane fue para Marco Antonio, el Chima Ruiz. En su columna de ovaciones, José Manuel Flores explicó que el presidente de la FIFA, Joao Havelange, había tomado muy en serio las acusaciones sobre Nigeria en el Mundial anterior, muchas de ellas por parte de México, y avisó que el castigo sería de 2 años para todas las competencias. Sin embargo, el mismo columnista mencionó que nada iba a pasar, pues unos cuantos chivos expiatorios serían suficientes para que Rafael del Castillo se lavara las manos. Por su parte, El Esto, el diario más institucionalizado de entonces, hacía mutis con la información que publicó su competencia, pero no podría callar por mucho más tiempo. El día 22 salieron a la luz entrevistas con Alberto García Aspe y Ramón Raya, que ya destacaban en los Pumas. Ambos dejaron saber que era una costumbre consolidada en las categorías inferiores y que los documentos eran muy fáciles de manipular. Por la noche, Costa Rica y México continuaron con el segundo grupo clasificatorio. Quién sabe si los ticos también tenían cachirules, pero apabullaron a los tricolores con un doloroso 3-0. Es hilarante que incluso con jugadores mayores, la selección sub-20 no tenía seguro su pase a la Copa. Y nomás por hacer leña del árbol caído, el segundo de los centroamericanos fue un autogol de Aurelio el coreano Rivera, uno de los 4 señalados. El domingo 24 se disputó el último partido, en el que Estados Unidos solo requería del empate para sumarse a Costa Rica como representantes de la CONCACAF, pero los mexicanos ganaron con doblete de Gerardo Jiménez Cantú, el cachirul que rebasaba la edad por un par de meses. Porque, hey, ¿qué tanto es tantito? Tan solo un par de jornadas después, el Esto reportaba la llegada de la selección a la capital, y hasta entonces demostraba conocimiento de la trampa, citando al mexicano Joaquín Soria Terrazas, presidente de la CONCACAF. El que acuse a México debe presentar pruebas fehacientes para obligar al organismo a investigar. En caso de encontrar culpables, todos serán castigados. Mientras tanto, Gerardo Gallegos, que era el titular de la tercera división y el encargado de este combinado, dijo que tenían la conciencia tranquila, pues los pasaportes eran el respaldo oficial. Siempre que México obtiene algo importante en una eliminatoria, surge el tema de los cachirules, indicó, muy molesto. Llegó entonces un nuevo rostro protagónico del lado de la prensa, Carlos Albert, al que recordarás por la mención que le hicimos en el documental de Inglaterra y su relación con los ratones verdes. ¿Quién le puso ratones verdes? No fui yo, ¿eh? No, pero lo estás utilizando. Lo estás utilizando y no lo usado en medio durante 25 a 30 años. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Albert perdió su carrera como futbolista por ponerse de cara a los abusivos directivos y luego se convirtió en comunicador, uno de los más feroces con el caso de los cachirules. En su espacio del 28 de abril escribió: los directivos utilizaban la táctica cínica de desafiar a los delatores pidiendo pruebas, a sabiendas de que en su poder se encuentran las actas de nacimiento falsificadas. Pero a estas personas deshonestas se les olvidó que alguien cometería una indiscreción, refiriéndose al anuario. El tiempo se los cobrará con creces, cerró. Poquito a poquito se iba escurriendo la información entre las líneas de los periódicos, como cuando el presidente de los Tecos declaró que ellos no quisieron prestar jugadores al torneo de Guatemala porque sabían que estaban pasados de años y aún así el técnico lo solicitó.
Como quien no quiere la cosa, Lesto deslizó otros 2 nombres que también rebasaban la edad, el Chima Ruiz y José Luis Mata, cuya acta de nacimiento expedida por el Ayuntamiento de Zapopan indicaba que tenía 22 años cumplidos. Lo del Chima nunca se pudo comprobar. Héctor Quintero, guardameta que asistió al Mundial 85, dijo que se les recomendaba rasurarse antes de salir cada día del hotel para parecer más chavitos. Además de preguntarse por qué las quejas, si había cachirules en todos los países y no se podía dar ventaja. Aunque los primeros días de mayo fueron de silencio, pronto empezó a tomar aire la tragedia anunciada, a pesar de que varios miembros de la dirigencia en la federación querían quitarle valor al anuario, porque no era oficial, a pesar de que en su portada se leía Anuario Oficial. El día 2, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció una protesta lícita con la CONCACAF, y Del Castillo empezaba a impacientarse con los periodistas que le cuestionaban al respecto, repitiendo eso de que ellos no tenían nada que ver con los pasaportes emitidos por el gobierno. Que el documento que garantizaba la personalidad jurídica de los jugadores era el pasaporte. El pasaporte de los menores de edad no puede sacarlos la federación ni yo, lo tiene que sacar el jugador. Fue el 3 de mayo cuando la FMF anunció su investigación interna, pero apuntando siempre la culpa hacia los jugadores, pues eran ellos los que supuestamente habían mentido respecto a su edad. ¿México podría quedar fuera los próximos 2 años de toda competencia internacional? Le preguntaron a Del Castillo. Estoy consciente de esa posibilidad, pero no creo que se llegue a tales extremos, respondió. Bueno, eso fue lo que reportó el Esto, aunque la jornada fue más específica, citando al presidente de la federación, que a cuestionamiento expreso de otros medios respondió: vete al carajo, mamón. Quien me llama ladrón, que se vaya a chingar a su madre. Muy seguramente Del Castillo había entrado esa mañana a su oficina con todos los diarios bajo el brazo y descubrió en uno de ellos la fotocopia que enterró su carrera para siempre. Miguel Ángel Ramírez realizó una de esas investigaciones a las que nuestro periodismo mexicano contemporáneo ya no está muy acostumbrado, consiguiendo el acta de nacimiento original de José Luis Mata Santa Cruz, emitida en Zapopan, Jalisco, el 14 de marzo de 1966. Con eso se comprobaba el fraudulento movimiento federativo, y por ello Del Castillo no tuvo más que anunciar la investigación. De verdad, si se lo proponen, son capaces de poner en circulación otra vez a Horacio Casarín. Cerraba la nota de Ramírez en la jornada. Esa misma noche fue que José Ramón Fernández tomó el toro por los cuernos y en su programa de Imevisión presentó otro par de actas que terminaron por explotar la bomba en la federación. Aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los 2 jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales. Muy extrañamente, durante el día fue publicado un boletín donde la FMF concluía el asunto, dándole carpetazo con esta frase: el Consejo Nacional determinó hacer caso omiso a publicaciones y rumores en que podrían aparecer documentos ilegítimos, falsificados o alterados. En ese mismo espacio, el Esto, ahora sí comprometido con la justicia, publicaba el acta de nacimiento de José Luis Mata, aunque solo se trataba de una copia retomada de la jornada de un día atrás. ¿Hubo algún tipo de solicitud de parte del doctor Del Castillo a los periódicos para que le bajaran un poquito? Al principio siento que estaban muy intensas las solicitudes en ovaciones, y poco a poco, sobre todo José Manuel Flores en su columna, como que fue tratando de alivianar un poquito las cosas entre más se acercaba el castigo. Esa impresión yo también la tuve siempre. El director se llamaba Luis Palacio y me apoyó con todo. O sea, Luis me dijo, no, está buenísima tu columna, vamos a sacarle todo. Pero secretó a voces era que seguramente la federación y el doctor Castillo se habían acercado ya con algunos como para decirles, oye, pues ayúdenos. Entonces yo tengo la misma impresión que tú, pero no te lo puedo probar, ¿me entiendes? O sea, claro, que por ejemplo con algunos columnistas como José Manuel hubo el tema de decir, oye, pues ayúdanos, ¿no? Apóyanos, en fin. Entonces, pero pues son cosas que son deducciones. Yo a José Manuel hace muchísimos años que no lo veo, muchos. Para echarle más sal a la herida, Miguel Ángel Ramírez sacó a luz otras 2 actas de nacimiento, ahora la del Shaggy Jiménez y José de la Fuente, quienes nacieron con 14 días de diferencia y llegaron a Guatemala con 20 años cumplidos. También citaba a Soria Terrazas, quien dijo que se estaba interpretando mal el reglamento y que si había castigo solo sería para la categoría donde se realizó la infracción,
aunque todos sabemos lo que pasó. Con una ética profesional bastante revuelta, el técnico de los cachirules, Pancho Avilán, se preguntaba por qué la protesta había nacido de los propios mexicanos, que éramos un país de cangrejos y que en todas partes hacían trampa. Al Monterrey lo dirigí 2 años y ni me sé los nombres completos de los jugadores. Es más, no sé ni qué número usan, concluyó como para lavarse las manos. Por si hacían falta más giros de trama, el periódico El Norte de Monterrey anunció que Pepe de la Fuente no solo era cachirulo en el 88, sino que en el Mundial Infantil de China del 85 también había acudido al llamado con 1 año más de lo reglamentado. Supuestamente un alto dirigente de Rayados avisó a la FMF que 2 de sus futbolistas estaban pasados de edad, pero Rafael del Castillo solo le respondió: yo me encargo de eso. Un crack. Sin una pizca de piedad por los directivos, Ramírez golpeó de nuevo con un listado de jugadores que participaron en aquel torneo de China en el 85, donde todos los futbolistas debían tener menos de 16 años. Sin embargo, un boletín de la FMF los volvía a echar de cabeza, pues 14 de los 18 convocados habían nacido antes de agosto del 69, y eso los hacía cachirules. Entre los más destacados se encontraban el mismísimo Luis García Postigo, Juan de Dios Ramírez Perales, Francisco Javier, el Abuelo Cruz, y Ramón Raya, futbolista que inició una sobresaliente carrera sobre el pasto, pero que las lesiones lo obligaron a retirarse. Al día siguiente, la jornada continuó divulgando nombres de cachirules en un montón de torneos juveniles a los que había asistido México, desde 1979 hasta esa fecha. Marco Antonio Trejo, Pacho Chávez, Carlos Muñoz, Paul Moreno y Martín Reina eran algunos. No obstante, el más llamativo de todos seguía siendo Aurelio el Coreano Rivera, que no tenía 1, ni 2, ni 3, sino 4 actas de nacimiento. Según él, había nacido en 1970 cuando viajó a Guatemala. Para su equipo, el Tampico Madero, la fecha era 1965, y en otro certificado registrado en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, era de 1963. Ya más tarde se descubrió que realmente el coreano nació el 25 de octubre de 1961, lo que significa que jugó el premundial sub-20 con 26 años y 5 meses. Siempre ganamos por golizas. Salvador, Guatemala. Ya no metan tantos goles que van a pensar que tenemos cachirules. ¿Cómo crees? ¿Por qué me dices eso? Y pues allá platiquen con Paco, nosotros qué, nosotros ni las actas le dimos, ni pasaporte, ni hicimos papeleo, ni nada. Lo que también es completamente sorprendente es que Antonio R. Márquez fue cachirul en el Mundial del 86, pues en complicidad con los directivos cambió su año de nacimiento de 1934 a 1936 para no superar la edad establecida por la FIFA para los nazarenos. No olvidemos que en el documental anterior hablábamos sobre las muchas quejas que arrastró su designación dentro del gremio arbitral, y la investigación de la jornada arrojó muchas luces al respecto. Impresionante la capacidad mexicana para hacer trampa. Otro reporte de Ramírez indicaba que Soria Terrazas era un gran amigo de la Torre, por lo que le recomendó que mejor no intentara sobornar a los investigadores de la CONCACAF, porque todo lo que encontraran se iba directo a la FIFA. Después de varios días de dimes y diretes entre la prensa, futbolistas que seguían defendiendo los cachirules porque nada pasaba y periodistas, Antonio Moreno publicó en su columna el 18 de mayo la investigación que realizaba en la Federación de Guatemala. Solo resta saber cuánto tiempo tardará en anunciarse la sanción y conocer de manera oficial nuestra eliminación de Juegos Olímpicos, Mundial Juvenil y eliminatorias para Italia 1990. El final de la era Velarde estaba del otro lado de la barda. Yo fui a Guatemala cuando empezó el escándalo porque José Ramón me dijo, sería bueno que investigues qué dicen en Guatemala de esto. Entonces hay quien dice, Toño les llevó las actas porque en la tele salió un reportaje que fue a Guatemala. Y yo pues siempre dije mi verdad, o sea no, yo fui porque cuando empezó el escándalo, José Ramón me dijo, tú dale seguimiento a tu escándalo, digamos, y yo fui a Guatemala para saber cuál era la reacción y fui a entrevistar al presidente de la Federación de Guatemala, pero cuando yo llegué, ellos ya no solamente tenían las actas, ya habían metido hasta la protesta. El 19 de mayo se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol había renunciado voluntariamente al Mundial de Arabia Saudita, quizá como una medida desesperada para evitar la sanción de 2 años, aunque luego salieron a decir que solo había sido un borregazo y que no iban a dejar ir la competición porque eso era asumir una culpa que no les correspondía. En medio de todo este río de aguas negras se llevó a cabo un partido amistoso que serviría como la despedida de Michel Platini. Se enfrentó Francia contra un combinado de estrellas internacionales, entre las que se distinguían Lothar Matthäus, Jean-Marie Pfaff,
Sivine Boniek, Michel, Zico, Enzo Francescoli y los dos mejores latinoamericanos del momento, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Michel Platini estaba dando de las bicicletas, entonces dime, ¿por qué haces esto? Es una jugada que la vengo practicando de siempre. Mi padre fue el que me las enseñó. Dígame exactamente lo que representa Michel para los mexicanos después del Mundial de 86. Qu'est-ce que représente Platini pour les Mexicains après le Mundial 86? Sí, Michel Platini para los mexicanos ha sido de los jugadores más grandes que ha habido en la historia del fútbol. Los dos andaban algo peleados, pues algún tiempo atrás el argentino desdeñó la calidad del mexicano y en su lugar alabó a Emilio Butragueño, algo que golpeó el ego del ex Puma. Sin embargo, sobre la cancha del Estadio de los Príncipes en París, en la que jugaron juntos por primera y única ocasión en sus carreras, se entendieron a la perfección, como si la magia supiera encontrarse con la elegancia y lograra fusionarse de manera impecable. Tristísimo es escribir estas líneas e imaginar al mismo tiempo lo que hubiera sido la selección mexicana en Italia 1990. El 20 de mayo, Rafael del Castillo salió a decir: ¿ustedes creen que solo México utilizó cachirules? Nosotros también tenemos pruebas de que hay muchas cosas por investigar. Una confesión que se publicó casi sin querer en la columna de José Manuel Flores de Ovaciones. A finales de mes el ambiente estaba cada vez más ensombrecido, con la visita del vicepresidente de la CONCACAF en la ciudad de Monterrey y luego en Guadalajara. Del Castillo decía que iban a colaborar en todo lo que se les solicitara, pero al mismo tiempo soltaba que iban a investigar los cachirules de otros países y que se quejarían con la FIFA por el trato que se les estaba dando. Claramente pensaba en Guillermo Cañedo, que continuaba como vicepresidente del máximo organismo y había sido un amplio colaborador para la organización del Mundial del 86, por lo que podría abogar por la FMF, aunque a final de cuentas el emperador Guillermo no iba a poder hacer nada. A continuación, Soria Terrazas declaró que le importaba poco ser llamado mal mexicano, pues él se debía a los 30 países que votaron por su presidencia. Ese mismo día, el infame doctor del Castillo se reunía con sus cercanos para encontrar una salvación, que todo indicaba sería irse encima de los futbolistas involucrados, pues como siempre, si eran mayores de edad, se les podía acusar de fraude ante las autoridades de nuestro país. Claro que esas mismas instituciones fueron las que se dieron las actas y los pasaportes. A todos los que estamos metidos ahí tenemos que llegar al final de este asunto y va a ser lo mejor para que sí se obedezca todo. La persona esta me dijo que firmara los documentos, los cuales yo no leí, y me decía que si no los firmaba me iba a partir toda la madre. Y que papá y mamá iban a estar en la cárcel de perder 8 años, que ya tenían la soga al cuello y hubo muchas amenazas por parte de ellos. Yo creo que por eso firmé los documentos, no creo que no reconozco la declaración. Ahora no quedaba nada más que esperar la resolución, que sería pública en el mes de junio. Arrancaba entonces la cuenta regresiva para descubrir el tamaño del castigo, que se adelantó para el día 20. Un veredicto en contra sería injusto, se aventuró a decir del Castillo. El primer día del mes apareció un comunicado de la FMF firmado por todos los clubes de primera, segunda y tercera división, además del sector amateur. En él básicamente repudiaban a todos aquellos periodistas y cronistas de radio y televisión que habrían iniciado la campaña de desprestigio hacia el fútbol de México, y aplaudían a todos aquellos comunicadores que habían apoyado desinteresadamente a nuestro popular deporte. El cinismo en su máxima expresión. El 8 de junio retornaba a nuestro país Hugo Sánchez, con el cuarto pichichi en la maleta. Venía de vacaciones, pero también a votar, pues en julio se realizarían las elecciones para nuevo presidente. Es vergonzoso todo lo que está sucediendo, y aunque soy mexicano y me duele, es importante que se castigue a los culpables, detalló desde el aeropuerto. Y entonces llegó el día de la resolución. Aunque el secretario ejecutivo de la FIFA anticipó que el castigo solo sería la expulsión del Mundial de Arabia Saudita, se anunció además la inhabilitación de por vida de 9 altos directivos nacionales, que jamás podrían volver a involucrarse en nada que tuviera que ver con el fútbol profesional. Entre ellos figuraban Manuel Aceves Montenegro, el encargado del famoso anuario, Gerardo Gallegos, Rafael Lebrija y el villano más villano de la historia de los villanos, el doctor Rafael del Castillo. Claramente eso no se podía quedar así, no señor, por lo que de inmediato el ahora expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol hizo saber a los medios que iba a apelar directamente con la FIFA, además de denunciar a su ex amigo Soria Terrazas de estar comprometido con quién sabe cuáles intereses. Su propósito original era suspender al fútbol mexicano para que no participara en los Juegos Olímpicos ni en la eliminatoria para el Mundial de Italia. No se atrevieron, sentenció el envalentonado doctor.
Curiosamente, ese mismo día Hugo Sánchez recibió el botín de oro. He luchado con todas mis fuerzas para situar a nuestro país en el mapa futbolístico, pero esto da al traste con cualquier esfuerzo, señaló muy certero. El mismo día que Nacho Treyes indicaba que el castigo había salido barato, los Rafaelos, del Castillo y Lebrija, abordaban su avión con destino a Zúrich para visitar las oficinas centrales de la FIFA. Cuando escuchen, nos darán la razón, decían convencidos de sus propias locuras, pero también de su relación de supuesta amistad con Joao Belange, que tanto les hizo cumplidos durante el Mundial del 86. El que también iba de camino a Suiza era Joaquín Soria Terrazas, que ahora sí andaba muy enojado y mostró a los periodistas un papel con un mensaje dirigido a su hijo, del mismo nombre. Soria Jr. le hizo saber que alguien le había ofrecido 15 millones de pesos a él y a su hermano, $50,000 a 4 miembros del comité de la CONCACAF y un cheque en blanco para su padre, todo con tal de que les ayudaran a echar para atrás la decisión. Esto ya era una kermés, así que saltemos al día de la definición. El 30 de junio de 1988, la Federación Internacional de Fútbol Asociación anunciaba que México quedaba suspendido durante 2 años para participar de cualquier competencia internacional, en cualquier categoría, lo que no solo nos dejaba fuera del Mundial Juvenil de Arabia Saudita, sino también de los Juegos Olímpicos de Seúl, y por supuesto de las eliminatorias rumbo a Italia 90, cortando de tajo y sin pudor un ciclo que apenas iba a la mitad. En ese momento, el fútbol mexicano se revolcó en el lodo de sus propias, absurdas, tontas y nefastas decisiones. Conmoción mundial y nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, anunció el día de hoy que elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. ¿Qué pasó en Zúrich con esta reunión donde México ha sido sancionado por 2 años? Bueno, pues realmente vamos de asombro en asombro. Pero ya ven ustedes que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad, pero se contradice la misma FIFA, porque al no haber culpabilidad no puede haber sanción de 2 años internacional para los equipos. ¿Ustedes lo entienden? Que no son abogados, pero por sentido común, ¿verdad? Pues yo como abogado y por sentido común tampoco lo entiendo. Belange dijo categóricamente que eran más importantes para la FIFA las federaciones que las confederaciones. Cuando tuvimos esa plática, por eso nos dijo, yo apoyaré siempre a la federación. Desgraciadamente, reitero, resultó todo lo contrario. No entiendo, ni entiendo tampoco el licenciado Lebrija, ni el señor Cañedo, cuál era el interés del señor Blatter a que se hiciera esto. Hasta cierto punto nosotros estábamos conscientes de que el dictamen venía en el sentido de que no había culpabilidad de los directivos. A su regreso de Suiza, Rafael Lebrija y Rafael del Castillo nos hicieron el gran favor de renunciar a sus cargos, de los que no olvidemos ya estaban vetados de por vida. Estoy asqueado del pantalón largo de la FIFA y de la CONCACAF, de su mafia, escupió el tal del Castillo en la cima de una montaña de impudor de tamaños irreales, dignos de sus relaciones priistas con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el próximo presidente de México. Todavía Rafael del Castillo se animó a publicar un libro con su verdad, donde reveló varias de las comunicaciones internas, como para limpiar su nombre, divulgó esta carta, firmada por Joseph Blatter, en la que se indicaba que la FIFA perdonaba a los suspendidos directivos en 1989, pero por suerte nunca más regresaron al fútbol. Exactamente una semana después, el país se convulsionó por la jornada electoral, que tuvo un nivel de participación del 50.4%. El gran problema fue que durante la noche la Comisión Federal Electoral anunció que el sistema de conteo se cayó, de manera textual. Esto claramente le explotó en la cara al PRI, que movió todo su corrupto aparato para evitar la derrota del partido oficialista. Y con un fraude 1 millón de veces más asqueroso que los cachirules, Carlos Salinas de Gortari declaró su victoria con esas palabras: el mundo tendrá que recordar el ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática. Así de insolente era la realidad ochentera, casi noventera, de México. La impunidad era tal que hasta el fútbol se creyó intocable, sagrado, lejos de cualquier castigo que le pudiera imponer la justicia, pues unos cuantos pesos serían suficientes para lavar los trapos sucios. Sin embargo, la FIFA decidió protegerse de sí misma, quizá consciente de que la única que podía jugar sucio era ella, porque en el 88 sentó un grandísimo precedente para todo el mundo futbolístico. México era su gran aliado, el único país con 2 mundiales extraordinariamente organizados, con un mexicano al frente de la CONCACAF y con otro como vicepresidente del máximo organismo. Sonaba que no podría haber represalias por el cachirulazo.
No obstante, nos congelaron durante 2 años, y eso redujo, si no es que desapareció, las trampas de las edades. Todos podríamos agradecer a la FIFA por su fair play. El problema es que lo que ellos mismos cocinaban en sus sótanos de Zúrich era igual de nefasto que lo ejecutado por la FMF, aunque no se descubriría sino hasta unas cuantas décadas después. En este contexto de podredumbre se desarrollaba la temporada 87-88, y el fallo de la FIFA cayó como un mazazo en plena liguilla. En ella Pumas y América, 2 de los clubes con más futbolistas de calidad idónea para una selección nacional, se abrieron camino hacia la final. Los universitarios derrotaron a Tecos por goleada, y luego anotaron uno más que la UDG en el global. Las Águilas primero se deshilacharon contra el Puebla, pero en semifinales apenas se empataron con el Morelia, dirigido por Antonio La Tota Carvajal. En el partido de vuelta se suscitó la polémica, pues el Atlético hizo más goles de visita, y el árbitro Miguel Ángel Salas les dio la victoria. No obstante, el reglamento había cambiado, y los goles del visitante dejaron de valer doble, por lo que el finalista se tenía que definir en penales. La Tota lo sabía, por eso había mandado a sus jugadores al vestidor en cuanto el árbitro dio el pitido final, pero cuando se dio cuenta de su error, Salas los llamó de vuelta al campo. Esto molestó muchísimo al entrenador y los futbolistas morelianos, pero se vieron obligados a cobrar, y ya fríos y agüitados cayeron 3-1. En Ciudad Universitaria la localidad se hizo pesar, venciendo 1-0 con tanto del repatriado Luis Flores, campeón de goleo de esa temporada, y que luego se iría a deslucir en Valencia. Sin embargo, la finalísima en el Azteca fue un festín americanista, que ganó 4-1. El de los felinos también lo hizo Flores Ocaranza, pero el doblete de Gonzalo Farfán y los de Adrián Camacho y Antonio Carlos Santos los liquidaron. Mucho se culpó esa tarde al joven Adolfo Ríos, que se comió 2 de los 4 americanistas, algo que nunca le pudo perdonar su afición. Por supuesto que la más importante estrella del fútbol nacional sufrió lo indecible con el imponente castigo. Hugo terminó la temporada 87-88 con 50 partidos y 35 goles, su tercer pichichi con el Madrid y un nuevo trofeo de Primera División Española. Como ya vimos, fueron intensos sus reclamos hacia los directivos tramposos, y vaya que se puede comprender la actitud del futbolista de 29 años, considerando que en ese momento no existía en todo el planeta un mejor centro delantero que él, y las 2 temporadas siguientes lo harían más que patente.